Bienvenidos a Genios de Mentes. Gracias esta noche nuevamente por acompañarnos y seguirnos en este podcast tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que ah, es difícil porque ¿quién no ha sufrido una pérdida de un ser querido? ¿Cómo poder superar esos momentos, ese duelo de dejar ir a alguien, a un ser amado? Ah, Hemos vivido situaciones complicadas en el periodo de COVID, que hemos perdido mucha gente en ese tiempo. Y bueno, este tema me parece muy interesante porque pues ha sido un año un poquito complicado para mi familia. Hemos tenido recientes pérdidas y conozco de alguna gente que ha tenido estas pérdidas y a veces no sabemos qué camino tomar para poder salir de ese momento, de superar ese duelo, de superar esa pérdida. ¿Qué herramientas podemos utilizar para poder ayudarnos a sobrepasar estos momentos tan complicados? Pero bueno, gracias por acompañarnos esta noche. Los micrófonos están abiertos. Guille, nuestra psicóloga clínica, nos va a ayudar con nuestros consejos clínicos. Blanca con sus sabios consejos también como coach de vida y Pepe en los controles apoyándonos. Yo, su gurú de la comunicación, vamos a estar aquí esta noche tratando este tema. Gracias. Adelante, vamos a empezar. El duelo es un estado anímico en el que, dependiendo del tipo de la pérdida, dependiendo de la forma de la pérdida, el lazo de la pérdida va a ser como cada quien va a vivir el duelo. Una cosa es el luto y otra cosa es el duelo. Y cada quien lo va a vivir de acuerdo al apego también que tenga con esa persona. Por ejemplo, en un accidente no es lo mismo que en una enfermedad anticipada. La persona o la familia en una enfermedad anticipada, cuando se da una noticia de que alguien tiene una enfermedad grave, progresiva, mortal, el duelo se empieza a vivir desde ese momento. Y hay muchas formas de verlo. Yo tengo 5 etapas del duelo, pero Nancy O'Connor, que es otra de las tanatólogas, compañeras de Elizabeth Kubler, lo manifiesta de esta manera. Primero tenemos una negación. La negación llega cuando, pues, es la noticia, aun cuando sea un accidente, aunque sea una enfermedad terminal. O sea, lo primero que llega al cerebro es la negación. No, no puede ser, no, esto no está pasando. La persona entra en un estado de shock. Ese estado de shock puede durar 8 días. Mientras se van haciendo todos los trámites y todo lo que esa persona tiene que hacer cuando es un accidente o una muerte repentina, un infarto o una caída, esos duelos son muy difíciles de elaborar porque no hay nada que los anticipe. Después de esa negación viene el enojo. Es reflexivo porque ¿cómo me puede estar pasando a mí? Esto no me lo esperaba. Aun cuando sepamos que todos vamos a morir, porque va a llegar nuestro momento, hay esa esperanza de que, pues quién sabe cuándo, porque lo más importante no es saber qué, sino cuándo, ¿sí? Que me voy a morir, pues todos nos vamos a morir. Claro, pero sí. ¿cuándo nos vamos a morir? Ese sí es más así. ¿Cómo? 5 meses, 3 meses, o esos, como les decía, esas muertes rápidas. Si nos das permiso también de ir interactuando conforme las vas dando para poder también expresar pues lo que sentimos, ¿verdad? Por ejemplo, como dice Toño, él acaba de perder pues varias personas que él amaba, ¿verdad? Y entre ellas su mascotita, que hablamos ya en otro podcast. Yo perdí a mi mamá hace pues casi 5 años ya, creo. Entonces, como dices, al principio es el shock, ¿no? Es eso que dice uno. ¿Qué pasó? O sea, realmente, y por ejemplo, en la experiencia que yo tuve con mi mamá, ella primero
O sea, ella no murió en ese momento, ¿no? Ni era una enfermedad, ni fue un accidente, sino fue una trombosis que le dio y entonces está, como dices tú, con la esperanza de que se va a aliviar. Pero ese shock, esas horas entre que si se aliviaba o no se aliviaba, es un sufrimiento terrible, ¿no? Esa es la negociación. Esa es la negociación que el doliente, o sea, el familiar, hace con Dios, con el universo, con los doctores, con quien sea. ¿Sí? Esa es la negociación. O sea, estoy negociando que esto no pase. Sí, Incluso en un accidente, cuando lo llevan transitando de donde ocurrió el accidente al hospital y van en esa lucha porque la persona llegue y pueda sobrevivir, nos podemos brincar, no estoy negociando. Ahí estoy, perdón, no estoy negando, estoy negociando. En esa parte estoy negociando. O sea, que La llegue primera en el shock. así, si entras en shock. Ajá. Y, o sea, hay 5 etapas, pero a veces no las tienes que vivir todas exactamente como las voy diciendo. Por ejemplo, en el caso que tú mencionas, cuando mamá llega a ese punto, hay una negociación interna, ya sea con el doctor, con el universo, con Dios, con quien sea, hay una negociación interna, ¿sí? A veces no tienes que vivir exactamente el duelo. Primero voy a hacer la negación, luego, no, o sea, por eso yo les decía, te puedes mover de un lado a otro dependiendo de las circunstancias, la cercanía, la situación. Por ejemplo, un ACV que es un accidente cerebrovascular, es una enfermedad progresiva y mortal y que no se ve. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la hipertensión o puede ver con otras comorbilidades, se dice, o se llaman así, ¿no? Entonces hay una enfermedad primaria y unas comorbilidades. Y entonces se llega a eso. Un aneurisma, por ejemplo, puede provocar una ACV y entonces en eso, pues está el shock inmediato, pero no vas a irte a la negación, o sea, lo estás viendo, está pasando. Entonces me voy a la negociación con Dios, con los doctores, con quien sea. ¿Sí? Entonces, después de eso, llega estados muy alterados en el que no hay una conciencia real. El cerebro entra en un estado de supervivencia ante tanto dolor. Porque cuando llega la muerte del familiar, hay que seguir una serie de trámites que te exige la sociedad y la ley y la persona no está en condiciones emocionales ni mentales de hacerlo. Se llegan a estados depresivos, una situación reflexiva, y cómo pasó, no sé cómo pasó. Por ejemplo, cuando yo perdí a mi papá, lo perdí por un accidente que fue una hiper, bueno, ahorita me acuerdo, tiene un nombre específico. Y fue un accidente que sucedió en la calle. De donde yo recibí la noticia, que fue el shock, a donde yo tuve que trasladarme para todos los trámites. Aún en la actualidad, cuando hago ese estado reflexivo, no recuerdo por qué calles fui, cómo llegué, todo ese trayecto lo tengo perdido, porque el cerebro trata de de llevar bloquear. a la persona a la supervivencia, o sea, a que todo funcione, porque el shock es tan fuerte que puede muchas veces, como en el caso de una artista aquí que se llamaba Mariana Levy, llevarte a un paro cardíaco. Ella de una situación de estrés tan grande, su corazón se paró. Entonces, cuando tú recibes una noticia de ese tamaño, el cuerpo entra en un estado de supervivencia. O sea, que funcione tu aparato circulatorio, que todo funcione y caminas y vives como en automático esos momentos.
Después, cuando viene la etapa del funeral, a los arreglos funerarios y todo eso, empiezas a vivir un estado de depresión. O sea, entras no sales del shock todavía, pero empieza la depresión. Ese estado de inmensa tristeza, ya más consciente de que ese Pero ser Yo, querido yo creo que no está. esa tristeza a veces es hasta, yo creo que contagiosa. O sea, recientemente estamos hablando, hace 15 días falleció un sobrino de mi esposa, pues, era un familiar cercano, y pues acompañarlos en todos esos procesos que mencionas, ah, que lleva un desgaste. O sea, yo cuando terminó el funeral llegué a sentirme agotado. O sea, yo que no, digo, no soy el doliente, familiar, conocido, pero llegas a un estado donde yo creo que la empatía con la persona que perdió su familiar, su pareja, y llegaba a un estado donde la energía, no sé, las emociones se contagian. O sea, llegas a sentir ese dolor, esa tristeza, esa pena, que yo cuando terminó todo la celebración de su vida y su entierro, yo terminé exhausto, o sea, cansadísimo. No entiendo por qué. Claro que sí, por eso te decía, porque el cuerpo entra en un estado de supervivencia. Hay estados de ausencia de dormir, porque entran los estados de ayuno, de duelo, en el que el luto no te permite dormir. O sea, tienes que estar atento. O sea, muchas veces en lo que se llama la velación, que ahora se ha procurado retirar, no sé por qué, porque es un momento en que, por ejemplo, la religión judía tiene 9 días de luto en los que los dolientes están viviendo y sintiendo esa parte. ¿Por qué es importante vivirlo y sentirlo? Esa tristeza de la que tú hablas y que se contagia, la muerte se siente. Parece mentira, pero se siente. O sea, todo cambia en el entorno. Si alguien quiere comentar algo, hágalo. Yo Sí, me paro de hablar. La muerte se siente. Tú puedes pasar por un accidente en la calle donde puedes ujú, ver el cuerpo de una persona en con una sábana y yo les puedo decir al hablar con ustedes, la muerte se siente. ¿no? Sí, te voy a dar una experiencia. Acabo de mencionar que pues, nosotros hemos tenido varias pérdidas. O sea, empezando el año, creo que llevamos una pérdida por mes, incluyendo la de mi perrito. Pero bueno, en otros podcasts hemos mencionado que mi esposa da cuidado a gente de edad. Tenía una persona que cuidaba ella por más de 11 años, y pues el- su cuidado era pues una relación casi de familia. O sea, la veía en la mañana, en la tarde, en la noche. Y cuando se fue, nosotros estábamos ahí. Y como tú dices, algo se va, algo de un momento de estar vivo a un momento de estar muerto, se cambia las cosas. Se siente un vacío. Se siente un vacío no nada más en el corazón, sino se siente un vacío en el ambiente. Si el ambiente se siente vacío, dices, no puedes comprender qué es, pero como que algo falta. Eh, Y hasta la fecha, o sea, pues, seguimos estando en contacto con las cosas de esta señora y su casa y todo, y se siente ese vacío, que Se aunque llama ella, el dolor de la ausencia. Esa es otra parte. No son las etapas del duelo. Este es el dolor de la ausencia. Ajá. O sea, esa persona, o sea, no está en las 5 etapas del duelo. Por eso les decía que se viven muchas cosas. Esto es el dolor de la ausencia, porque se sabe que esa persona que ocupaba un espacio
que ocupaba un lugar y ciertas necesidades, ya no está. Ya no está y no va a estar. Entonces están sus cosas que por eso dependiendo, no, los duelos no pueden ser iguales. O sea, hay duelos muy dolorosos cuando la cercanía es muy grande y entonces se tienen que tratar. Hay duelos que dicen, bueno, pues ya se fue, pues sí, estamos tristes y todo, pero pues vamos viendo qué nos va tocando, ¿no? Acabo de volverme a comunicar con una amiga de hace muchos años y le dije, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Y me dijo, voy rumbo a Campeche a ver las cosas de mis papás. Todavía no he terminado de arreglarlas. Mi contestación fue, porque yo sé que su mamá ya tiene más que mi mamá, poquito menos que mi mamá, por ahí más o menos que mi mamá se fue, o trascendió, y entonces le dije, sí, se vuelve problemático y muy largo. Yo hablaba de lo problemático y lo largo por la parte legal y problemático porque a veces la burocracia te hace tan difícil, aparte del dolor que estás viviendo, la burocracia y todos los trámites legales te hacen más difícil el dolor. Pero por la contestación que ella me dio, el problema que no se ha arreglado son lo que deja el que ya no está. Y entonces empieza no solo el dolor que estoy sintiendo, el luto que estoy sintiendo, sino además el problema de ¿a quién le toca más? Cuando ella me dijo, es que empiezan a ver como no hay agradecimiento, no hay dolor por quien se fue. Y yo dije, me está hablando de otra cosa. Me dijo, después hablamos. Y yo dije, pues hablaremos después. Entonces, los duelos no son iguales para todos. Lo que sí es, por eso les decía, lo que sí es, se vive, son las etapas del duelo. Una de las Guille, etapas, y la etapa de la rabia y el enojo pasa en el momento en que se va la persona o es después que ya procesó uno y se enoja uno, que a veces no sabe uno ni por qué está enojado, ¿no? O sea, te enojas tal vez con Dios, con la persona que se fue, que sí, ¿por qué te fuiste? O sea, Con ¿en, los en qué doctores momento? que no, a lo mejor piensas que no los atendieron bien, con el que te causó el accidente, que no te agarró la escalera y te caíste, mil cosas, ¿no? O sea, alguien vas a buscar tratar de culpar. por Y eso les eso, decía que no son exactos, ¿no? O sea, lo que sí es exacto es el shock, el impacto que vives. Todos lo viven. ¿y toda la gente pasa por ese enojo o solamente alguna Toda la cosa? gente pasa por el enojo. Lo Pero puedes por ejemplo, manifestar violentándote, deprimiéndote, o muchas veces te enojas y no entiendes cómo o por qué, porque te enojas con la persona que trascendió, porque te dejó. porque vives el abandono. Ya ahora, hay una cosa muy curiosa, o sea, bueno, cada persona supera este duelo en forma diferente. Hay quienes se quedan con ese dolor por muchos años. O sea, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, como esas personas que tienen ese problema, que no pueden desprenderse de esa pérdida, de superar ese problema? ¿Qué técnicas, qué remedios, qué puede haber clínicamente que puedan ayudarlos a que superen ese proceso? Porque hay gente que se queda estancada. Bueno, cuando las personas se quedan estancadas, yo tuve una persona, la conocí hace muchos años, muchos, muchos años, Elvidita se llamaba. Cuando la íbamos a visitar pensaba que mi esposo era su esposo, porque como yo vivo en un rancho, ellos vivían en un rancho más lejos. Entonces su esposo tenía 27 años de haber muerto, fíjate, 27 años. Y bueno, pues ella ya era una persona muy mayor, y en ese entonces, pues la tanatología en México estaba, pues ni estaba, es más, ni estaba. Ella mencionaba, bueno, su hija, que era la que la cuidaba, mencionaba que su papá salió al campo como siempre, y ellas fueron a llevarle la comida,
y lo vieron de lejos y lo saludaron. Él levantó su mano para corresponder el saludo y en ese momento cayó. Fue un infarto fulminante. El Brita no se repuso, después tuvo una ACV, ella quedó con mucha discapacidad y su hija la cuidaba. Entonces, uno de los problemas de prolongar los duelos es que aquí sí se los voy a decir textualmente, como lo dice Nancy O'Connor, no Elizabeth Kubler, Nancy O'Connor. Y voy a utilizar sus palabras porque no son mías. Esto es muy importante, nunca nos adjudiquemos lo que no es nuestro. Dice, cada pérdida nos causa dolor y este es mayor o menor en proporción a la severidad de la pérdida. Cuando el duelo por una pérdida esté fuera de proporción, como en el caso que les acabo de mencionar, como lo que acaba de mencionar Antonio, tal vez descubras que las emociones exteriorizadas son por un dolor anterior no expresado o por una acumulación de pérdidas que no se han manejado o no se han superado. Aquí me voy a detener tantito y ustedes si quieren participar me dicen. A veces cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos una mascota, cuando perdemos una casa, cuando perdemos el lugar de nuestras raíces y nos trasladamos a otra ciudad y decimos, bravo, 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 qué padre, ya me fui. Pues no, todo eso son duelos. Y si no lo sabemos manejar, se van acumulando. Cuando viene una pérdida tan fuerte como es la pérdida de un ser querido o nuestra propia inexistencia, entonces se hace una explosión, porque ya se acumularon muchos duelos. ¿Sí? ¿Querías comentar algo, Toño? No, digo, se te juntan todos los duelos de que perdiste el trabajo, que perdiste la novia, que perdiste la casa y dices ya la cereza del pastel es que perdiste a un ser querido y entonces te derrumbas. Así es. Dice, el duelo es la respuesta normal al dolor. Yo les decía, una cosa es el duelo y otra cosa es el luto. O sea, el luto son los primeros días que vives. Es un luto, no comes, no duermes, o sea, los trámites legales, o sea, es un luto terrible. Por eso los judíos se toman ese tiempo precisamente para vivir toda esa etapa. Y ahora en la actualidad, Nancy O'Connor mencionaba que estas sociedades quieren que todo sea rápido. Rápido sáquelo del hospital, rápido métalo al ataúd, rápido, ya sea crémelo, rápido entiérralo, rápido, y tu ser querido muchas veces muere solo en un hospital o en un accidente se lo llevan y ya no lo vuelves a ver y tu duelo se queda como si estuviera suspendido. Guille, que sí, perdón, que a mí me pasó que ahorita con esto que estás comentando, ahora sí que me fui al pasado. Mi mamá falleció en tiempo de pandemia, ¿verdad? En el 2020. Y para mí pasé por esas etapas que dices, ¿no? Que si la negación, primero el shock y toma la decisión de que la desconectaran, sentir esa ausencia que dice Toño de que estaba ahí, aunque estaba conectada con las máquinas, pero ahí estaba, al momento en que le quitan las máquinas y nos da su último respiro, Aliento. ¿verdad? Aliento, su último aliento y después el enojo y todo, pero en ese momento, no sé si fue la depresión o el enojo o todavía, yo sentía un dolor tan desgarrador, o sea, todavía incluso lo siento, ¿eh? Tan desgarrador, sentía como que el corazón se me partía y que me quería ir en un hoyo negro. O sea, no quería hablar con nadie, no quería, y incluso unas amigas dijeron, vamos a ver a Blanca. Y le dije a una de ellas, le digo, no quiero a nadie aquí, a nadie, no quiero ver a nadie. Yo sentía que me quería ir en un hoyo negro y ya de ahí nunca salir. Por eso les decía que el cerebro entra en un estado de supervivencia, porque todo en nuestro cuerpo se colapsa. Hay gran deshidratación, no tomamos agua, no comemos, lloramos mucho, y entonces todo eso viene una gran deshidratación, el ayuno que se tiene para eso, para esos momentos. Entonces, eh, Nancy O'Connor y Elizabeth Kubler hablan mucho de que hay que vivir el dolor. O sea, vienen después esos llantos repentinos que dice uno,
pero pues ya pasó el tiempo, pero ¿por qué estoy llorando? Pero eso es normal, ¿sí? Nancy O'Connor menciona que es como, a mí me llamó mucho la atención porque esto es como las heridas cuando hay un divorcio, que ese también es un duelo para la pareja y para los hijos, ese es otro duelo, es una pérdida, es un abandono, es una separación. O sea, si nos ponemos a ver, hay muchos duelos, aparte de la pérdida por trascender de un ser querido. Y necesitamos estar conscientes de nosotros. Entonces, ella dice, esto es como una cirugía. Cuando tienes una gran cirugía, los que hemos pasado por esa experiencia de ir al quirófano, pues la herida está ahí y duele y está abierta y se siente. Y por eso dicen traumatismo quirúrgico, ¿no? Este es un traumatismo emocional en el que primero tienes que, pues, ponerle sanar, limpiar bien la herida, limpiarla, después suturarla y después ayudarla a sanar. No, y es que, bueno, experimentando esta situación, yo tenía rato que he vivido diferentes tipos de funerales, porque obviamente cuando dices, lo creman y pues va a otro proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, Sí. este último caso de mi sobrina o de sobrina de mi esposa, pues lo seguimos muy cerca, ¿no? Era es una persona muy cercana. Y dices, ves tantas emociones, porque, por ejemplo, pues obviamente sufres la pérdida, sufres el shock que no entiendes, que no comprendes, que de hecho cuando yo recibí la noticia dije, no, no puedo creerlo, lo acabo de ver, o sea, yo mismo no lo creía, puso una publicación en Facebook ella, y donde pues nos enteramos y yo dije, bueno, es que necesito llamarle para saber que es cierto, ¿no? O sea, no lo confirmas, uno ajeno, luego pues empiezas a ver el proceso de sufrimiento y hay momentos también de alegría, porque hay momentos donde, que dices, son como altibajos, donde estaba ella buscando, por ejemplo, fotografías que había requerido la funeraria para la conmemoración de su vida y recordar esos momentos que compartió ella con su pareja, pues le traía risas, momentos, y dices, bueno, llega el momento de que pues estás acompañado, donde se celebra una ceremonia en la iglesia, una misa, donde pues llegan muchos familiares y a veces muchos familiares que no has visto por mucho tiempo que te acompañan. Y hay momentos como entre gozo y dolor, pero por ejemplo, cuando llega, que bajas el cuerpo en la última despedida, dices, fue un momento muy, muy, muy difícil, o sea, muy doloroso Es muy doloroso para ella, porque impactante. para uno, porque verla a ella pasar esa situación de dolor fue, fue difícil. Para mi esposa, para mí, porque sabes que, ¿cómo podemos sentir tanto el dolor que se siente a través de lo que ella está expresando, ¿no? Entonces, como dices, bueno, yo he sufrido algunas pérdidas donde sí también subes esos altibajos. Yo recuerdo cuando tuve una pérdida, cuando mi padre se fue. Ah, yo me fui a trabajar como si nada y yo no lo comprendía. Llegué a trabajar porque no hallaba como qué hacer. Todo lo normal, yo dije, lo que puedo hacer es irme a trabajar como cualquier día, ¿no? Como que irme a trabajar era evadir el dolor o la pena Esa, o... esa es la negación que era la que yo Eso, les mencionaba, sí, o sea, es la negación. pero, pero como mi pregunta era, ¿qué hay que podemos salir? Porque a veces pues uno va saliendo poco a poco por la naturaleza, ¿no? De que tienes que luchar. Pero a veces a lo mejor hay un shortcut, algo, una que te pueda ayudar, que digas, oh, es que tengo que trabajar en esto para poder salir de esa pena. Sí, algo que he aprendido dentro de lo que es la tanatología es que mucha gente te dice el tiempo te lo va a curar. Y yo le puse esta frase, si es mía, el tiempo no lo cura, es locura, porque no te cura el tiempo, te cura el trabajo que tú haces en tu duelo, en tu pérdida. Por ejemplo, lo que mencionas, tuve que llamar para cerciorarme de que verdaderamente esto había acontecido.
¿Por qué? Porque lo primero que recibes es un shock. ¿Cómo es posible que esta persona ya no esté? Fíjate, bueno, voy a usar estas palabras de Nancy O'Connor. Dice, el duelo es la respuesta normal al dolor y a la angustia de la pérdida. Es un proceso de recuperación cuando realmente haces un trabajo en ti, después de que ocurre una pérdida perturbante en la vida. Es un estado de intranquilidad, incómodo y doloroso. Y si no se experimenta, si se reprime o niega y se interioriza, puede conducir a una seria enfermedad física y o emocional. El conocimiento acerca de qué esperar en el proceso del duelo ayudará a la recuperación. Entonces, lo que yo les decía de esta señora, o sea, 27 años, ella se fue y no se recuperó. Entonces, el duelo hay que trabajarlo. Si tú solo no puedes, o si la persona que tú quieres sola no puede, entonces hay que buscar ayuda. Y la ayuda es la tanatología. Un libro muy bonito que puede ayudar es este de Elizabeth Kubler, que se llama La muerte, un amanecer. A ver si ahí se puede alcanzar a ver. La muerte, Sí. es muy entendible, muy sencillo. Ella habla de cómo ver la muerte desde una perspectiva diferente. Y este libro, no sé si lo puedan conseguir así, ya es muy viejo. Digo ya es muy viejo porque vean lo que amarillo está. Se llama así, Déjalos ir con amor. Este libro es la aceptación del duelo, del dolor de la pérdida. Viene muy entendible, muy aceptable para el lenguaje común, pero si tú no eres capaz o la persona no es capaz de superar sola su duelo, pues necesita ayuda, ya sea una psicóloga que le ayude con la tanatología o un doctor que le ayude con la tanatología, porque ahora los doctores han tomado como especialidad la tanatología. Primero la rechazaban y decían que eso no estaba bien, que no existía, pero ahora pues ya lo toman como una especialidad. Elizabeth Kubler tiene un libro muy bonito que se llama Una luz que se apaga. Ese es un libro para las pérdidas cuando tienes niños, cuando la persona pierde a un hijo. Y así se llama, Una luz que se apaga. Fue la primera experiencia que ella tuvo para construir la tanatología fue en los hospitales infantiles. Entonces, acercarse a los padres, acercarse a los niños para ayudarlos en la transición hacia la pérdida, ¿no? La pérdida de la vida. Entonces, si este familiar o tú o quien esté viviendo una pérdida muy dolorosa no puede, estos libros son de mucha ayuda porque te ayudan a entenderte, que lo que estás viviendo, que lo que estás sintiendo, que eso que Blanca describía, que sientes que te desgarras, que el mundo se acaba y que no puede tu cerebro entender que ya no está y que tu cerebro tampoco puede entender que la vida sigue cuando tú estás viviendo a alguien que ya no está. Los que hemos vivido esas pérdidas, pues lo sabemos porque lo hemos sentido y lo hemos vivido. No solo lo he estudiado y lo he leído, sino lo he vivido. Entonces, ese llanto espontáneo que no sabemos por qué llega, ese despertar en la noche no creyendo lo que uno está viviendo, es normal. Lo normal es vivirlo y sentirlo. Lo anormal es quedarte ahí. Claro, no, claro, pues sí. Bueno, Toñi, ¿vas a comentar algo? No, yo digo, bueno, he ido, no es el caso mío, digo, ya a estas alturas de la vida, algo que también me ha enseñado es que pues obviamente nada en la vida es eterno, que todos somos temporales. Y platicamos en otro podcast recientemente que, bueno, la persona más importante es uno
y aprender a vivir y que si sabes que tu compañero se fue o tu amigo se fue o quien sea, pues el show continúa y el mundo continúa. Y a estos años de la vida, pues te empiezas a acostumbrar porque ya se empieza a hacer más común que muchos amigos, familiares y todo, las generaciones, las familias se van haciendo más viejas. Y así como cuando eras niño, venían los cumpleaños y luego los 15 años y eran todo fiestas de luego las bodas, pues luego llega el tiempo de que empiezan las despedidas. Entonces te empiezas a comprender más el proceso de que pues es una parte normal del proceso de la vida, que un día tenemos que irnos y un día quienes nos acompañan pues tendrán que partir. Y bueno, hay que ser solidario con la gente que pasa por estos procesos. Hay que reconocer que pues obviamente vamos a sufrir ese dolor y que pues en determinado momento, tarde que temprano, lo vamos a superar porque tenemos que la vida continúa. Y fíjate que yo creo que aparte de la pérdida, el tener la partida, la trascendencia de, por ejemplo, de una madre, de un padre, de un hijo, ¿verdad? Es tan fuerte, pero yo creo que es todavía más sufrible cuando estás sola y no tienes a alguien en quien recargarte en un hombro en el cual dices, vente, estoy contigo en tu dolor, te apapacho y estoy contigo. Y yo tengo mi hermanito, que en esas pérdidas más grandes siempre ha estado conmigo en esos dolores más grandes que he tenido en mi vida, que ha sido la pérdida de mis padres, y me ha acompañado para pasar ese momento. Pero después, cuando él se va, yo me quedo y digo, "Ah", y el dolor sigue, y el dolor no se va. Entonces sí es importante tener, como decíamos en otros podcasts y como lo comentaba Guille, tener una red de apoyo que nos acompañe, gente que nos quiera, porque el sufrir la pérdida de alguien, sobre todo, como les digo, de los padres, no importa la edad que uno tenga, es algo muy fuerte. Y si no tiene uno a alguien en quien apoyarse, es todavía más doloroso. No, no Así es que, importa, a veces puedes ser bien fuerte y aún así en esos momentos te vuelves vulnerable. así es, así es. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Este podcast fue muy sentido, de mucho amor, de mucho entendimiento, y poder procesar ese dolor, ¿verdad? Que todos sabemos que va a pasar. No sabemos cuándo, pero si algo tenemos seguro cuando nacemos es que nacemos con fecha de caducidad, y también nuestros seres queridos. Así es que bueno, nos despedimos, Guille, ¿con qué nos dejas? Que no dejen que el tiempo lo cure. Es bien importante vivir el duelo, llorarlo, sentirlo, enojarte, todas las emociones y los sentimientos que lleguen, procesarlos, entenderlos, sentirlos. Si te enojas, enójate. Si quieres llorar, llora. Si quieres escribir, escribe. Eso es muy sanador. Pero no lo dejes que el tiempo lo cure. Si crees que tú solo no puedes superarlo, busca ayuda. Muchas gracias, Guille, muchas gracias. Pepe, ¿algún mensaje que le quieras dejar a nuestras personas que nos escuchan? No, es un tema complicado y pues no hay mucha experiencia, pero pues siempre estar preparado. Como decía Yoda, hay que aprender a dejar ir. Así es, gracias, Pepe. Y pues bueno, como decía Guille, yo tomé aquí unas notitas, y las fases del duelo, ¿verdad? Es la incredulidad, el shock, la negación, la rabia, la ira, que yo pasé por eso también muy fuerte, la negación, la depresión y al final la aceptación, ¿verdad? Y después, pues seguir adelante, continuar con nuestras vidas. Así es que bueno, Toño, despídenos y háblanos de nuestras redes sociales. Pues bueno, antes de despedida, pues solidaridad con todas esas personas que están sufriendo por estos momentos pérdidas, que sepan que no están solos, que siempre hay alguien que los quiera, que los apoye, que son momentos difíciles, pero con ayuda son superables, que con fortaleza son superables, que tarde que temprano la vida continúa y la vida tiene cosas que esperan por nosotros que estamos pasando por un tiempo difícil.
que el sol va a volver a brillar y que siempre hay esperanza. Y bueno, que gracias por seguirnos. Queremos recordarles que nos apoyen en nuestro canal para que sigan saliendo más videos cada semana y que salgamos adelante y que les lleguen sus notificaciones. Suscríbanse, denos like, apóyenos con eso. Se los agradecemos porque para nosotros es importante. Traemos mensajes que, que son de ayuda, somos divertidos, tratamos de esforzarnos por traerte producto de calidad en nuestros comentarios. Y pues gracias por acompañarnos. Somos Genios de Mentes. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego. Audio Gracias. Jungle.